Bueno, hola a todas y a todos. Mil disculpas por no poder enviarles antes este video con la clase. Igualmente, mañana centralmente vamos a trabajar sobre el caso y sobre la próxima actividad para certificar la práctica. Pero hoy sí quería por lo menos darles algunos elementos para ya terminar con la unidad 1 y poder luego ya meternos de lleno en la unidad número 2, donde vamos a trabajar promoción de la salud, prevención de la enfermedad, tareas centrales de la enfermería comunitaria, y donde vamos a trabajar factor de riesgo, un concepto que tenemos que manejar bien a fondo para poder trabajar en la comunidad. Entonces, para tomar algunas cuestiones que faltarían para terminar esta unidad número 1, vamos a empezar primero planteando que la enfermera, el enfermero en salud comunitaria presta cuidados en forma continuada y no fragmentados, ¿sí? O sea, centra sus cuidados tanto en los individuos de la familia, de la comunidad, tanto sanos como enfermos. Toma a la familia como un todo, ¿sí? Ya dijimos que es el núcleo central con el que trabajamos dentro de las comunidades, y trabajamos también en los diferentes grupos comunitarios. Establecemos una relación de ayuda a partir de estos cuidados que prestamos. Partimos, por supuesto, de un enfoque holístico, un enfoque biopsicosocial, cultural, espiritual de cada una de esas familias y de la comunidad. Fomentamos el autocuidado siempre teniendo en cuenta los valores y las creencias de las personas que se encuentran en esa comunidad con la que nosotros vamos a trabajar. Hay un conjunto de principios, ¿sí?, que rigen la práctica de la enfermería en salud comunitaria. Uno es que se orienta al cuidado de la comunidad partiendo de un principio que es el principio del bien común. Este principio del bien común hace alusión a dos conceptos muy importantes, que es la equidad y la solidaridad. Su sujeto de atención, por supuesto, es la familia y los grupos de la comunidad. Ofrece una atención general, longitudinal y continuada. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ofrece cuidados a lo largo de la vida y en cada una de las diferentes etapas del ciclo vital. O sea, desde que nace hasta que mueren. Atiende las necesidades de la comunidad asignada. O sea, por eso siempre decimos que trabajamos con la comunidad y en la comunidad que nos ha sido asignada. Promueve y respeta la participación comunitaria. Ya vimos que este elemento es central, ya lo vamos a volver a retomar, este concepto en promoción de la salud. No hay posibilidad de trabajar desde la promoción de la salud si no participa la comunidad, si no es actor central de sus propios cuidados, de su propia salud. Por supuesto, nuestro instrumento central, fundamental de trabajo, es la educación sanitaria, y nunca podemos trabajar en comunidad si no trabajamos en equipo. O sea, somos parte del equipo de salud. Entonces, tomando estos elementos en cuenta, que son los principios, ¿sí? Este conjunto de principios que rigen la práctica de la enfermería en salud comunitaria, vamos a trabajar un poco, bueno, cómo es nuestro proceso de atención de enfermería con un enfoque de comunidad. Por supuesto, el proceso de enfermería que se aplica a nivel de comunidad es similar al que se aplica, ¿sí?, igual que el que se aplica a nivel de la práctica de enfermería individual, cuando cada uno de ustedes ha trabajado en las distintas enfermerías.
aunque podemos decir que varían, esto empezamos a hablar un poco de este tema, varían los términos que describen las fases de este proceso. Entonces, pero el proceso de poder ejercer un juicio profesional, o sea, que podamos llegar a un diagnóstico enfermero, un diagnóstico comunitario, que es ese juicio profesional, es similar, ¿sí?, al que realizamos con un sujeto individual. O sea, ese juicio enfermero podemos llegar a él independientemente que trabajemos con un individuo, con una familia o con una comunidad. Entonces, un poco para ponerle un nombre propio a este método que utilizamos, el proceso de atención de enfermería es un método para poder empezar a describir las fases de este método que aplicamos en una comunidad. Este se llama el método de resolución de problemas. Entonces, ¿con qué se inicia? Se inicia con la identificación del problema. Con la identificación del problema que afecta a un número significativo de individuos en esa comunidad. Aquí voy a retomar, probablemente ustedes ya lo hayan visto, este concepto de qué es un problema. Un problema, para poder dar una definición simple, podemos decir que es la brecha entre lo que está ocurriendo en la realidad y lo que sería deseable que pudiera estar ocurriendo en esa comunidad, lo óptimo. Esa brecha que hay entre lo óptimo, lo deseable y lo que está ocurriendo en la realidad, esa brecha es el problema. Para tomar un ejemplo, ustedes pueden decir que una persona a la que están cuidando, un sujeto de su cuidado, tiene hipertensión. ¿Por qué? Porque, y ese es un problema, ¿por qué? Porque ustedes conocen qué es lo deseable, qué es lo óptimo, cuáles serían los valores deseables u óptimos que debería tener esa persona de presión arterial. Pero ¿qué ocurre en la realidad? Son valores que salen de esa normalidad. Entonces, esa brecha que podemos establecer entre lo óptimo y lo que está ocurriendo en la realidad, eso es el problema. Entonces, la primera etapa sería la identificación de ese problema que afecta a la mayor cantidad o a un número significativo de individuos. ¿Y qué hacemos con ese problema? Luego sigue una fase de análisis, es empezar a investigar por qué está ese problema presente en esa comunidad que afecta a un número significativo de problemas. Entonces, ¿por qué? Porque estamos buscando cuáles son esos hechos que hacen que ese problema esté fuera de las habilidades de las personas para poder controlarlos. Y a partir de eso podemos inferir cuáles serían los cambios que podrían alterar favorablemente, o sea, que podrían corregir o minimizar o erradicar esos problemas de ese número significativo de personas afectadas. Entonces, identificamos el problema, lo analizamos para ver cuáles son todos los hechos que hacen que las personas no puedan ejercer un control sobre ese problema. Eso nos permite una definición clara del problema. Una vez que tenemos esta definición, se desarrollan un conjunto de intervenciones para lograr los cambios deseados. Y una de ellas se elige para su implementación. Esto en general en el método de resolución de problemas, todas esas intervenciones que elaboramos se llaman soluciones alternativas. Y luego la intervención que elegimos para su implementación se llama la acción recomendada. ¿Por qué elegimos una? Cuando elegimos esa intervención del conjunto de intervenciones que desarrollamos,
elegimos aquella que tiene más posibilidades de poder minimizar o resolver el problema, ese problema significativo, ese problema para un número significativo de personas, y la que tiene menos posibilidades de fracasar. Entonces, desarrollamos un conjunto de intervenciones posibles para la resolución de ese problema, eso se llama soluciones alternativas, y luego elegimos una de ellas para implementar, que es lo que se llama acción recomendada. Y por último, se evalúa la eficacia de la intervención, ¿sí? Entonces, eso nos permite evaluar si la intervención elegida permitió disminuir el problema y mejorar las condiciones de salud de esas personas, o si tenemos que volver a barajar y dar de vuelta y pensar en una intervención más apropiada. Pero siempre la evaluación tiene que estar presente, ¿sí? Es lo que nos permite comparar de dónde partimos, o sea, cuando identificamos el problema, lo que se conocen los datos basales, es de dónde partimos, identificamos, analizamos, desarrollamos varias intervenciones, elegimos una para implementar, y luego que la implementamos tenemos que evaluarlo. ¿Sí? ¿Para qué? Para saber si esos datos basales, que eran los problemas, han disminuido o hemos logrado erradicarlos. Por supuesto, todo este proceso, desde la identificación del problema hasta la evaluación de las intervenciones, está inserto en un contexto social. Por lo tanto, uno de los aspectos centrales de este contexto social, o sea, donde vamos a llevar adelante esta intervención, son los valores culturales que predominan en esa comunidad y que son los que determinan en gran medida cómo ha sido definido el problema. Entonces, vimos hoy qué hace el enfermero en salud comunitaria. Hemos visto el conjunto de principios para trabajar en enfermería en salud comunitaria, y luego hemos visto el proceso enfermero con un enfoque de comunidad, que es igual que el proceso de atención de enfermería que conocemos, solo que ahora cambia de nombre. Si quisiéramos hacer un paralelo entre uno y otro, cuando estamos identificando el problema, es lo que en el proceso de atención de enfermería que aplicamos o aplican ustedes a un individuo cuando han ido a hacer sus prácticas, es la valoración. Luego, cuando hacemos el análisis, ¿sí?, de ese problema, lo que estamos haciendo es investigando sobre esas respuestas humanas que detectamos. ¿Para qué? Para darles relevancia, para saber cuáles son las más importantes. A partir de ahí podemos decir, bueno, este es el problema, este es el diagnóstico para esta comunidad, ese diagnóstico comunitario que en el proceso de atención de enfermería es el diagnóstico enfermero, y luego lo que desarrollamos son las intervenciones. Nos hemos fijado un objetivo que es disminuir ese problema o erradicarlo, ese problema para un número significativo de personas, realizamos intervenciones y evaluamos. Bueno, hoy hasta acá, cortita la clase, con esto terminamos hoy la unidad 1. Espero puedan verlo de acá hasta nuestro encuentro mañana por la tarde, y que hayan estado trabajando el caso comunitario, que mañana lo vamos a trabajar en conjunto en la clase virtual, ¿sí?, presencial virtual, y luego vamos a avanzar un poco más sobre la culminación del trabajo práctico a partir de trabajar con la encuesta de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Bueno, les deseo que terminen muy bien su día y nos reencontramos mañana. Cariños a todos.